Como le decíamos antes de la pausa, momento de la columna de Factum con Eduardo Botinelli aquí en BTV Noticias. Eduardo. Nicolás, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Bien. Bueno, aprobación del presupuesto quinquenal. Sin muchas sorpresas, pero con algunas cuestiones interesantes para resaltar. Bueno, sí, claramente lo que estaba jugándose fuerte fue la primera etapa, ¿no? La parte donde ingresó en diputados, donde la prueba de fuego estaba en que el Frente Amplio consiguiera obtener una mayoría de aprobación en términos generales, pero también en el articulado particular, y fue lo que terminó dándose en términos generales con Cabildo Abierto, con el Partido Nacional y parte del Partido Colorado. En el caso de algunos artículos discutibles en términos particulares, apareció los 2 votos de Cabildo Abierto para la mayoría necesaria para la aprobación, y era el lugar, digamos, más desafiante, si se quiere, que aparecía. Pero, bueno, en el Senado se hicieron algunos cambios, algunas reasignaciones que en líneas generales respetaron lo acordado y la línea trazada desde diputados y las negociaciones que hubo entre el oficialismo y la oposición. En un contexto donde en el Senado el Frente Amplio no necesitaba la oposición. Claro, pero acá lo hablamos muchas veces con Raúl. No se podía permitir el lujo del Frente Amplio de tocar mucho lo de diputados porque era abrir una nueva negociación para ver si retocás demasiado lo que tenés aprobado en un lugar donde no tenés los votos, claro, corres el riesgo de perderlo. Se puede reabrir una discusión que había costado mucho el tejido para poder llegar a la primera etapa. Entonces, bueno, claramente, lo que podía moverse, de hecho, hasta en algún momento, algún análisis también hablaba del riesgo que suponía, por más que fuera menores las modificaciones, de un retorno a la Cámara de Diputados en esas modificaciones, por lo endeble que se podía considerar ese acuerdo. Bueno, en definitiva, todo parece indicar que no solamente van a estar los 50 votos de la primera etapa, digamos, en todo el articulado, sino que además van a estar probablemente los votos del Partido Nacional y una parte del Partido Colorado, y en todo caso eso es parte de lo que se viene, digamos, ¿no? Esto la próxima semana. Claramente hay un gran éxito de la negociación. Primero la interna, con el presidente de la República, con el equipo de presidencia, un respaldo a Gabriel Odone, que también debe haber tenido que ceder, de hecho me consta que cedió en algunas cuestiones, pero digo, hay primero una negociación interna, a la interna del gobierno, a la interna del Frente Amplio y después con la oposición. Bueno, sí, sin dudas hay un éxito muy relevante del presidente Orsi, de Alejandro Pacha Sánchez como secretario de Presidencia, articulando esa negociación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, oficialismo y oposición. También de Odone, en las comparecencias que tuvo en las distintas comisiones y participaciones que ha tenido, y en esa negociación también. Y después lo que fue los roles que además han sido marcados, de Cose como presidenta del Senado, de Cayani como presidiendo la comisión Cayani articulando y Sabini presidiendo la comisión de Hacienda. Después en diputados también lo que fue el rol de Sebastián Baldomir como presidente de la Cámara de Representantes y de Tucci como también en la comisión de discusión. Y ahí el gran éxito, si se quiere, fue no solamente los votos de apoyo desde la oposición, también fue importante, un poco lo que decías también, en la cuestión interna, ¿no? O sea, hubo un alineamiento oficialista en el sentido más profundo de ese término. Que no siempre se dio en la historia de las discusiones presupuestarias del Frente Amplio. Exactamente, es quizás un punto que no hubo disonancias importantes ni a nivel discursivo ni político de algunos sectores que podían tener reivindicaciones distintas o poner arriba de la mesa discusiones más fuertes que probablemente se den por fuera del presupuesto, pero por lo menos en el presupuesto se alineó muy bien el oficialismo detrás de la línea trazada por Odone, con esta idea de favorecer y mantener el equilibrio fiscal y la articulación de la ley de presupuesto con las restricciones presupuestales que estaban arriba de la mesa. Déjame sumar que hay un rol clave también de Fernando Pereira, que a la interna del Frente Amplio
está sabiendo canalizar cuando desde la fuerza política hay algún tema para plantear al Ejecutivo y viceversa, ¿no? O sea, es un nexo importante en el relacionamiento fuerza política-gobierno que no siempre funcionó bien, insisto, en el Frente Amplio. Hay un dato, y tantas veces hablamos nosotros, sobre todo acá, que a veces el sistema político, las desavenencias. Hay un dato que dio recién Matías Garro hace un ratito nada más, yo la verdad que no lo tenía cuantificado, sabía que era un número importante, pero no lo tenía, que el 80, más allá de los votos en general, en los votos en general uno puede decir, bueno, en diputados fue una buena señal, en el Senado, creo que ya vas a hablar de eso, a alguna persona le sorprendió y hasta creen que la oposición debió marcar una diferencia, ya que ahí el Frente Amplio no necesitaba los votos. Pero la realidad es que el 81% del articulado se votó por unanimidad. O sea, es una cifra que no sé en cuántos países del mundo se puede dar que un presupuesto de cada 100 artículos que propone un partido político que está en el gobierno, 81 lo vota todo el sistema. Hay ahí algo importante para remarcar. Sí, sí, sin dudas. No están tan en desacuerdo, digo. Bueno, si en 100 estás en 81 de acuerdo, bueno. Yo diría que acá hay dos cuestiones. Una es que efectivamente hay acuerdo en algunas líneas macro. En otras tiene que ver con responder algunas señales desde el electorado de esta cuestión que hemos hablado varias veces sobre cuál era el clima y que aparecía una necesidad desde el sistema político de dar una señal más clara de menos confrontación y llegar a acuerdos, ¿no? Y eso creo que estuvo arriba de la mesa en las decisiones que se fueron tomando en el último tiempo de acompañar por parte de la gran mayoría de los artículos y la gran mayoría de la oposición. Una cosa que llama la atención también, una figura que generó resistencias en el lado de la oposición en términos de campaña electoral, pero también en este corto periodo, inicio de gobierno, fue el de Carolina Cose. Y ayer en la propia sala se reivindicó su rol, se mantuvo como positivo de figuras que fueron muy duras con ella. Entonces creo que también el mensaje viene por ese lado. Ahora, esto se da también en un contexto donde la oposición tiene dos cuestiones básicas. Una es cómo se planta como oposición y la otra es cómo se plantaba en el presupuesto. Es decir, cuánto de trancar y cuánto de no trancar, porque eso fue una tensión que se dio. Una línea mucho más dura de oposición en varios lados. De alguna forma, la oposición ha actuado en este periodo como una especie de forma dual, ¿no? Es decir, por un lado, pegar muy fuerte, muy duro, mediáticamente en algunos temas, y por otro lado, transar en el presupuesto y apoyar una línea mayoritaria de los artículos. Y eso también ayuda al buen resultado de la negociación que se dio. Al mismo tiempo, la oposición hoy está atravesando también lugares de adecuación y de reposicionamiento. Porque tiene, por un lado, la autocrítica del Partido Nacional, que empiezan a aflorar algunas posiciones que no se escucharon durante los 5 años de gobierno ni en la campaña electoral. La última es la de los jóvenes blancos, por ejemplo, un documento que tiene algunos aspectos importantes, interesantes, otros que han ido surgiendo en esta recorrida que ha hecho. Y el Partido Colorado atravesado por una división importante, donde cada día que pasa se nota más esa división en el actuar de Unidos para Crecer, que es el grupo liderado por Ojeda, y el de Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry. Y esto está siendo permanente porque se vio ahora también en la votación del presupuesto en el Senado. La realidad es que la oposición le da en el Senado votos para aprobar en general el proyecto al Frente Amplio, que no los necesitaba, y hay una señal ahí, ¿no? No es lo mismo decir el presupuesto se aprueba en general 28 en 31, que el presupuesto se apruebe con 16 votos del Frente Amplio. Hay un mensaje muy diferente. E insisto, yo me quedo con ese dato que daba Matías, de 81% del articulado votado por unanimidad. No solamente es que hay un apoyo al articulado en general, como pasó en diputados, claro, sino que hay un apoyo en la mayoría, la gran mayoría de los artículos. Lo cierto es que la semana que viene, el martes, termina esta etapa en diputados, el gobierno va a tener su presupuesto.
Va a tener presupuesto, va a tener sí, por la señal que hay, va a tenerlo, es decir, si no pasa nada raro, en diputados se va a aprobar, no se pueden hacer modificaciones, es decir, se aprueba o no. Sí o no. Pero vamos a tener al otro día la interpelación a la ministra de Defensa Nacional. Es decir, en esta cuestión que hablaba de el juego, la actitud dual de la oposición, bueno, lo vamos a tener en 2 días. Una más colaborativa, digamos, de aprobación del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, y otro que seguramente sea muy dura, una interpelación con un tema que es complejo y que va a enfrentar posiciones del gobierno anterior, gobierno digamos, y representado por quien era el ministro de Defensa que llevó adelante la negociación, y el gobierno actual. Entonces, no va a ser menor esa contraposición que se va a dar, además de saliendo del presupuesto, ¿no? También es verdad que la interpelación a Sandra Lasso va a ser en el Senado, donde el Frente Amplio tiene los votos. Digo, no hay que ser adivino para saber que no va a terminar con consecuencias. Y es una interpelación que es complicada para el Partido Nacional, ¿no? Porque es una interpelación donde vos interpelás, pero vas a ser interpelado. Bueno, eso digamos, es lo que pone arriba de la mesa un condimento distinto, ¿no? Es decir, esa doble interpelación sobre lo realizado en el gobierno anterior y sobre lo que este gobierno viene realizando. Y de aquí en adelante también nos aparece una nueva etapa, ¿no? Es decir, bueno, pasó el presupuesto y de alguna forma había una línea de analítica, discursiva, decía, bueno, de alguna forma el gobierno está esperando a tener su presupuesto para 2 cosas. Una, para la disputa política, cuestiones que no se plantearon antes de tener los votos para el presupuesto, pero la otra es que el gobierno no podía avanzar, entre otras cosas porque no tenía presupuesto. Entonces, ahora vamos a tener un gobierno que tiene su presupuesto, ¿no? Y por otro lado, lo último es que la oposición también sale el presupuesto y por lo tanto también va a ser un punto menos para negociar dentro de las disputas políticas que vamos a tener por delante. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.